Hola y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hablar de la historia de PlayStation, de la marca Sony, que es una de las marcas más importantes tecnológicas del mundo y es una de las marcas que fue una de las pioneras en sacar videoconsolas, en este caso con el estilo CD-ROM, con estilo CD. Su origen se remonta a 1988, cuando Sony y Nintendo estaban trabajando conjuntamente en una consola que llamarían como Super Famicom, el proyecto, que sería lo que fuera la Super Nintendo, con una unidad de CD-ROM. Durante más de una década las consolas habían usado cartuchos que eran caros de fabricar y con poco espacio de almacenamiento. El CD podía revolucionar, además tenía un bajo coste y como Sony está acostumbrada a hacerlos por los discos de música que lanzaba, que era una muy buena oportunidad. Así que Sony llegó a presentar un modelo en 1991, lo que podría ser una nueva consola en colaboración entre Nintendo y Sony. Pero entonces cambió la historia. Nintendo optó por Philips para desarrollar el lector de CD y Sony pues se quedó sola. Entonces, en una reunión, el presidente Sony, Norio Oga, y el jefe del proyecto de Famicom, Ken Kukaratagi, y miembro de la junta directiva, pues decidieron sacar una consola ellos mismos. Entonces, esa consola sería lo que daría paso a la PlayStation 1. Eh, ¿Qué es lo que iban a hacer? Acoplar un CD, un lector de CD a la propia consola con un chip 3D, que sería algo revolucionario en el momento. Y así nació la PlayStation. La PlayStation llegaría en el año 1994. Sony Computer Entertainment, que es una rama de la compañía, se creó en 1993, ya era una realidad y ya en 94 sacaron la PlayStation. El primer día de ventas en Japón vendieron 100.000 unidades, vendiendo casi 105 millones de unidades en toda su vida en todo el mundo. Así que no está nada mal para la primera consola que se hizo la marca. Sus características técnicas era una consola de 32 bits con 2 megas de memoria. Además incorporaba la memory card, que era una tarjeta de memoria en la cual tú podías grabar partidas de los videojuegos que tenía. Algo novedoso hasta entonces, porque los videojuegos no se podían generalmente guardar y tendrías que hacerlo todo de una vez. Y en este caso podías jugar las veces que quisieras y retomar desde el lado que lo habías dejado. Podías encontrar con memory card de diferentes colores, de diferentes formatos, de diferentes memorias y bueno, fue también una de las grandes novedades. Además, tenía 640 a 480 píxeles y bueno, tenía un chip 3D que era la más moderna de aquel 1994. Además, pues bueno, permitía añadir voces y secuencias cinematográficas a los juegos de los primeros títulos de PlayStation, como el arcade coche Ridge Racer, el Tekken o las carreras futuristas del Wipeout, que eso causaron un gran impacto por sus gráficos y por su forma de entender los videojuegos. También se desarrolló un mando nuevo y era mucho más ergonómico que los utilizados por Nintendo o por Sega porque tenía unas agarraderas y posteriormente sacó el DualShock que tenía como dos pulsadores internos que eso mejoraría muchísimo la jugabilidad. Gracias a eso y un apartado de creación de videojuegos enorme en las que destacaron juegos como Metal Gear Solid y Final Fantasy VII, hicieron que la consola tuviera un éxito y sus videojuegos llegaran a lo más alto a nivel mundial. Así, en 1996 se estrenó Tomb Raider, que cambió para siempre el protagonismo de las mujeres en los videojuegos, o el Resident Evil 1, el juego que inauguró el género de survival horror que tanto éxito tiene en la actualidad. Además, también otro hito fue el 1997, cambió para siempre la narrativa y la experiencia cinemática de los videojuegos con la aparición del Final Fantasy VII, uno de los grandes también videojuegos de la historia, o incluso la tercera parte de Grand Theft Auto, tan conocido como uno de los videojuegos más vendidos y que en la actualidad se estrenará o aparecerá el nuevo Grand Theft Auto 6. Además de, pues bueno, eh, simuladores de coches como el Gran Turismo y además tiene un catálogo mucho más grande que la competencia como la Sega Saturn o la Nintendo 64, con lo cual se volvió una referencia dentro del mundo de las consolas.
Ya con el cambio de milenio y asentada la marca Sony dentro del mundo de las videoconsolas, apareció en el año 2000 la PlayStation 2, con su mítica campaña publicitaria Pásate al otro lado, que estaba dirigida por David Lynch. La nueva PlayStation 2 presentaba una filosofía similar, aunque era diferente el concepto, negra, que se podía poner de pie, pero bueno, funcionaba con una mayor potencia gráfica gracias a su CPU Emotion de 294 MHz, 32 MB de memoria y un chip gráfico de 4 MB de VRAM. Permitía el uso de texturas 3D más realistas y detalladas, frente a las encontradas en la primera generación de la PlayStation 1. Una vez, Sony volvió a marcar el ritmo al incluir el lector DVD estándar dentro de su catálogo de consola, así que funcionó muy bien. Además, sus primeros juegos no eran tan buenos, pero pronto llegarían clásicos como el Metal Gear Solid 2, el Final Fantasy X, el Vice City del GTA o otros grandes como el San Andreas, y pues, sin duda fue una de las consolas más vendidas. Así que una gran revolución dentro del mundo de la marca PlayStation. Pese a que tenía mucha más competencia con Dreamcast de Sega, que sería la última consola de la marca japonesa, y la nueva Xbox, que Microsoft también se aventuró a hacer una propia consola, la GameCube de Nintendo, pero era más potente, pues PlayStation 2 se volvió a conseguir el podio dentro de las consolas más vendidas. De hecho, la PlayStation 2 a día de hoy sigue siendo la consola más vendida de la historia, con 155 millones de unidades vendidas, una barbaridad, demostrando que además en este negocio es importante también los juegos. Y nadie tenía más variedad y calidad como la PlayStation 2, que vendió más de 1.500 millones de copias en todo su ciclo de vida. La PlayStation 3 se puso a la venta en septiembre de 2006. Es la primera consola PlayStation que ofrece gráficos en alta definición 720 y 1080p. También es la primera en incorporar un lector Blu-ray. El mando DualShock 3 incluye por primera vez un sensor de movimiento para copiar lo que hacía la Nintendo Wii, que era una novedad en aquel momento. Es sin duda una máquina potente en ese momento, con un procesador Cell creado por Sony, IBM y Toshiba, a 3,2 GHz, un chip gráfico RSX de Nvidia y 256 MB de memoria RAM y también de VRAM. Con el uso de lectores DVD, discos duros, conexión a Internet, las consolas ya no servían solo para jugar, se habían convertido en PCs que podías utilizarlas para los videojuegos, ver películas, navegar por páginas web o acceder a redes sociales. Microsoft en este aspecto tomó ventaja gracias al entramado de Internet y a su servicio de pago X Live, y a que más experiencia tenía en el entorno online. Por eso PlayStation 3 no se pudo imponer durante todos los años a la venta en algunos países, porque fue superado incluso por la Xbox 360 o por la Wii de Nintendo. Los gráficos de alta definición han encarecido la creación de los juegos. Entonces los títulos ahora ya cuestan más que las películas. Por eso encontramos Uncharted, The Last of Us o grandes joyas en esa consola. En noviembre de 2013 Sony estrenó la PlayStation 4, casi en las mismas fechas que su rival, la Xbox One, algo insólito hasta el momento. Disponía de un procesador AMD de 8 núcleos que integra una CPU y además con 8 GB de memoria, unificada con un disco duro de 500 GB y un lector Blu-ray. Para ser una consola que más rápido ha llegado al millón de unidades, seguía cojeando el catálogo de juegos, sin ninguno exclusivo de renombre. Solo destaca alguno multiplataforma, como el Destiny y remakes de la pasada generación del estilo de las Last of Us o el GTA V. Justo a los dispositivos de salón, la marca PlayStation ha probado también fortuna en el mercado portátil, siempre que ha mantenido este sector en segundo plano, no como Nintendo, que sí le dio su gran importancia, creando juegos completamente complementarios a los de sobremesa, o dejando la portátil para títulos retros, indies o experiencias alternativas. La primera de todas ellas, la PSP, se presentó en 2004, era una verdadera PlayStation portátil en el sentido de que podía ejecutar juegos potentes, destacado por sus peculiaridades discos UMD, que incluso podían contener películas comerciales. Pues una gran cantidad de títulos exóticos, como los Lumines, o también una especie de Tetris, y algunos spin-off, como las consolas de salón, tipo GTA Vice o Metal Gear Solid. Sony mejoró este concepto en 2011 con el lanzamiento de la PSV Vita, sustituyendo los discos UMD caros y que consumen mucha batería por tarjetas de memoria. Pero las mejoras no se quedan ahí, también tiene dos sticks y la pantalla de 5 pulgadas, ahora táctil, luce otro colorido gracias a la tecnología OLED.
La PlayStation 5 saldría en noviembre de 2020, lanzada el mismo mes que la Xbox Series X. Son parte de la novena generación de consolas de videojuegos, muy esperados por su gran avance y sus características. La plataforma lanzó dos variantes, un modelo de base con unidad de disco óptico, compatible con el Ultra HD Blu-ray, y una edición digital que carece de esta unidad, al igual que Xbox, que partió de la misma base. Las principales características de la PlayStation 5 incluyen una unidad de estado sólido personalizada para transmisión de datos de alta velocidad, que permite mejoras significativas en el rendimiento de almacenamiento, una GPU AMD capaz de mostrar una resolución 4K hasta 120 cuadros por segundo. Nunca habíamos visto unas potencias tan elevadas en ninguna videoconsola, lo que genera una alta calidad en sus videojuegos. La CPU, como la GPU, ha salido de los laboratorios de AMD, que ha hecho una obra maestra. La CPU de PlayStation 5 incorpora 8 núcleos diseñados para trabajar en una frecuencia de reloj variable de hasta 3 GHz y se afianza con la microarquitectura Zen de AMD. Por ahora no han salido grandes videojuegos. El Gran Turismo 7, el Elden Ring o el Spider-Man son una de sus grandes joyas, pero todavía queda mucho para darle o sacar el máximo potencial de la consola. Ya veremos qué futuro nos trae Sony y el nuevo mundo de la PlayStation 5 y sus rivales.